Hasta cómo salió independiente. Con dos personajes. Por un lado, Ñezú, nos va a contar quién es Ñezú, que tuvo una historia muy particular justamente con Roque González de Santa Cruz, un conocido, más conocido digo yo que Ñezú. ¿Cómo anda Pablo Canoli? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Muy bien, muy buenos días para todos. Bueno, buenos días. Hoy vino sin machete. Hoy vino sin machete, así que si meto la pata de que la memoria, me te ayudamos a nosotros. Si no se acuerda de algo, avisa y vamos a la pausa. Vamos a la pausa. No, podían colaborar con alguna fecha, algún nombre que se puede escapar. ¿No? Si no, le tiramos al vuelo. Porque como usted dijo, vamos a hablar de dos personajes en este recorrido que estamos haciendo de grandes personajes de la historia de Misiones. El año que viene, el 25 de marzo del 2015, nuestra ciudad de Posadas cumple 400 años. Ah, bueno. El cuarto centenario de la capital de la provincia de Misiones, que tiene que ver justamente con uno de estos personajes, Roque González de Santa Cruz, que es el que el 25 de marzo de 1615 fundó Anunciación de Itapúa, que fue el nombre originario que tuvo la ciudad de Posadas. Una reducción jesuítica más en el marco de ese proceso de fundaciones, de reducciones jesuíticas que hicieron los padres de la Compañía de Jesús en este espacio que era el espacio donde vivían los guaraníes en el momento de la conquista. Y Roque González de Santa Cruz, que fue un personaje muy vinculado con nuestra tierra, porque había nacido en Asunción, del Paraguay, en 1576, que además había tenido mucho contacto con los pueblos originarios, que dominaba la lengua guaraní, y por eso fue que los jesuitas lo tomaron a Roque González como uno de los principales sacerdotes encargados de la fundación de los distintos pueblos en todas nuestras regiones. Entre esas fundaciones estaba la de Anunciación de Itapúa, ciudad que funcionó poco tiempo en la margen izquierda del río Paraná. En 1621 se muda la ciudad a Encarnación de Itapúa, que es la actual ciudad de Encarnación, que fue fundada en 1621. O sea que el año que viene vamos a tener un gran festejo en nuestra ciudad, 400 años de la ciudad de Posadas, y que tiene que ver justamente con este personaje. Estamos viendo allí imágenes de la película La Misión, que es indudablemente la película que mejor, o que por lo menos más difusión le ha dado a toda esta experiencia evangelizadora que desarrollaron los padres de la Compañía de Jesús junto con los guaraníes. Pero hay otra parte de la historia de Roque González, y hay otro personaje, que es el personaje que siempre aparece olvidado en todos estos relatos. Roque González tiene un nombre de un colegio, el nombre del puente internacional que nos une con Encarnación. Es un personaje conocido de nuestra historia, pero no es conocido el otro personaje, la contracara de Roque González, que es Ñezú. ¿Quién es Ñezú? Ñezú era un cacique, un caraí, un líder espiritual del pueblo guaraní. Eran los hombres que dominaban los saberes del pueblo guaraní, fundamentalmente los saberes vinculados con la naturaleza. Los guaraníes eran grandes conocedores de la naturaleza y tenían un poco el papel de jefes políticos y líderes espirituales al mismo tiempo. Cuando aparecen los padres de la Compañía de Jesús, no todos los guaraníes aceptaron el evangelio que traían los jesuitas. Hubo muchos guaraníes que rechazaron ese evangelio, fundamentalmente porque ellos tenían su propia cosmovisión. Y principalmente los líderes espirituales, ¿no? Exactamente, y los líderes espirituales entendían que los jesuitas eran competidores por un mismo espacio de dominación social, que era el espacio espiritual, digamos, ¿no es cierto? Entonces se empiezan a generar una serie de revueltas, que son revueltas que hay que tratar de verlas ni desde el lado de los jesuitas, ni desde el lado de los guaraníes, sino entenderlas en el sentido de que hay un enfrentamiento entre dos cosmovisiones. Hoy están, la sociedad argentina, misionera, es católica, digamos, pero en ese momento había dos cosmovisiones que estaban en colisión. Una que era la cosmovisión cristiana y otra la cosmovisión guaranítica. Una de las grandes diferencias tiene que ver con los dioses. El catolicismo es politeísta, es monoteísta, cree en un solo dios, y los guaraníes eran politeístas, tenían muchos dioses. Bueno, ese es uno de los elementos en donde había colisión entre estas dos cosmovisiones. Y muchos líderes espirituales empiezan a organizarse y a organizar una revuelta contra las fundaciones de los jesuitas en los distintos pueblos que se van haciendo, sobre todo en la costa del río Uruguay, lo que hoy es la costa del río Uruguay. Allí aparecen estos líderes que empiezan a organizarse para resistir esta penetración colonial, y uno de estos líderes más fuertes va a ser Ñezú, justamente, que va a lograr aglutinar, evidentemente con un perfil político y de capacidad de organización bastante fuerte, va a lograr conformar una coalición bastante importante de pequeñas aldeas, de distintos caciques que lo van a seguir
para rebelarse contra las fundaciones que está haciendo Roque González en la costa del río Uruguay. Y así es como el 15 de noviembre de 1628 van a atacar uno de estos pueblos, que es Caaró, que se estaba fundando, en donde Roque González estaba justamente fundando una reducción más. Atacan el pueblo y le dan muerte a Roque González y a otros padres de la compañía que mueren en esos días, en una gran revuelta que después se va a generalizar y que va a preocupar mucho a Asunción del Paraguay, que era un poco el centro de donde partían estas fundaciones, porque empieza a haber una especie de contagio entre los distintos pueblos de guaraníes que dicen, no, bueno, se revolucionaban todos. Claro, sigamos a estos líderes espirituales nuestros, digamos, en rebeldía contra la propuesta de las compañías de Jesús. Y el 15 de noviembre, entonces, de 1628, se da muerte a Roque González. Eso genera, bueno, que todo un mito en torno a la muerte de Roque González, al corazón de Roque González, que se transforma en un mito simbólico del catolicismo. Roque González es considerado mártir, después es designado beato en la década del 30 y en la década del 80 es transformado en santo, un santo paraguayo, un santo de la región, de nuestra región, Roque González. Pero Ñezú ha quedado olvidado en la historia, ¿no? Sí. O en todo caso es recordado simplemente como el que mató a Roque González. Claro, más que nada por una cuestión religiosa, ¿no? Sí, una cuestión religiosa, ideológica, una cosmovisión distinta, el choque de dos culturas. Bueno, y en ese choque de dos culturas no fue un encuentro pacífico entre guaraníes y jesuitas, sino que también hubo tensiones, y tensiones que terminaron, en este caso, con la muerte de Roque González, como también con la muerte de muchos guaraníes que se vieron involucrados en estos conflictos internos. Y por eso me parecía importante recordar la figura del fundador de Posadas, próximo a cumplirse los 400 años de la creación de la ciudad, y también la contracara de esa figura, que era el cacique Ñezú, el líder espiritual del pueblo guaraní.